¿Qué dice y qué habla la palabra de Dios sobre la Trinidad? ¿Es cierto que Dios es trino? ¿Es cierto que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios? Miremos este video y como este hombre nos lo explica, el cual se le reconoce en el país de Cali, Colombia, como el teólogo de la calle. Miremos el desenvolvimiento y cómo él nos enseña sobre este punto doctrinal bíblicamente sobre la Trinidad de Dios. Miremoslo y escuchémoslo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Con un propósito, tratar un tema teológico para el cristianismo. Saludo primeramente a la iglesia pentecostal, a la iglesia trinitaria, a la iglesia adventista, a la iglesia de los testigos de Jehová, al movimiento Mira y a todo el cristianismo en el mundo entero, especialmente en los países suramericanos. Bueno, la teología literalmente aplica 5 disciplinas que son muy interesantes. La primera es la hermenéutica, es decir, el arte de la interpretación de los versículos que aparecen en la Biblia. Hay 31.173 versículos. Algunos de ellos son más profundos que otros. Y ahí aplicamos otra disciplina que es la exégesis, es decir, la explicación. Por ejemplo, las parábolas. Jesús dice que el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y saca los peces. También dice la Biblia que el buen árbol da buen fruto, hablando de personas. Entonces, hay mensajes a los cuales es necesario darle una exégesis correcta para que las personas que tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios entiendan con claridad y Dios haga la obra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y toda palabra de Dios se limpia. La tercera es la homilética, que es el arte ya de la exposición de un sermón, con 3 tipos: temático, expositivo y textual. Se crea un bosquejo y se presenta un sermón bíblico para que la iglesia crezca a través de ese conocimiento. La otra es la neumatología, que viene a ser ya las enseñanzas que hablan del Espíritu Santo, utilizando la palabra neuma y logos, que viene a ser un estudio relacionado con el Espíritu Santo. Y la última, que es en la que yo por la gracia de Dios me especialicé, es la escatología, que es el arte de explicar las profecías y los libros profundos como el del profeta Daniel, Ezequiel, especialmente el libro del Apocalipsis. Pero hay algo muy interesante y es una confusión mundial. Se dice que en el año 325 después del Señor Jesucristo hubo un concilio en un lugar llamado Nicea, donde unos hombres fundaron, según ese mensaje, literalmente la Trinidad. Es decir, que la palabra Trinidad fue fundada por la gramática del español, es decir, por las letras y la filosofía, es decir, por los hombres. Pero si estudiamos la Biblia, vemos que en la Biblia aparece no un número 3, pero sí aparece la palabra 3. Primera de Juan 5:7 dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahí no aparece. Voy a poner un ejemplo acá en el suelo. Perdón, quisiera que el cielo me siga grabando. Vean. Voy a tomar esta piedra y voy a poner un ejemplo acá. Córratelo por acá. Vean. Acá y acá. Acá hay un 3, pero es un número. Y acá dice 3. En la Biblia no está el número, está la palabra 3. Es muy difícil, es muy diferente. El 3, en lo que es la numerología, es un número. Pero en 1 Juan 5:7, el 3 no es un número. ¿Por qué? Porque la exégesis y la hermenéutica tienen que interpretar que está hablando del Padre, el Verbo y el Espíritu. O sea que no es un número, está hablando de la divinidad. Está hablando de la deidad, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, está hablando del Padre y del Espíritu Santo, y les está diciendo 3. Y Juan era el discípulo que se recostaba al lado de Jesús. 1, 2, fue a quien Jesús le dijo: hijo, he ahí tu madre. Juan escribió el libro de Juan, escribió el Apocalipsis y escribió 3 cartas. Y si Juan hubiera estado lleno del Espíritu Santo, no se hubiera atrevido a decir que 3. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dijo 3, no un número, les dijo 3. Si no fueran 3,
Juan no lo hubiera dicho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos. Dios, para poder interactuar con el que está haciendo la grabación y con los cristianos, se hizo hijo. Dios se hizo hijo. Y el Hijo tiene la gloria del Padre. Pero el Hijo dice del Padre lo siguiente: mayor es el Padre que yo. Y el Padre dice al Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ambos hablan de ellos como si fueran distintos. Pero ya cuando se habla, no del mensaje de la redención, sino que cuando se habla ya literalmente de la revelación, Jesús dice: yo soy Dios. Y el Padre dice: y yo me manifesté en carne para reconciliar el mundo. Créanmelo, no me crean. Mi Hijo y yo no somos dos, somos uno. Pero teníamos que ser dos en la obra redentora. Mientras que a él que a mí no me puede. Yo permití que eso pasara. Y luego le di el Espíritu para que se lo diera a ustedes. Si quieren creer que somos tres en uno, bien. Y si no, es problema de ustedes, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice: Jehová, Dios de los ejércitos, sea la luz, fue la luz. Pero luego dice: la Virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo así? Dios es un hijo. Dios es un niño. Niño nos es dado. Dios no es un niño. Dios no come ni duerme. Y Jesús comió y durmió. Dios no va al baño y Jesús iba al baño. A Dios no le duele nada y a Jesús le dolieron los escarnios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una doctrina bíblica. No nació en Nicea, están en la Biblia. El que niega al Padre, niega al Hijo. El que confiesa al Padre, confiesa al Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la Biblia. Si usted a Jesús le dice Hijo, gloria a Dios. Y si le dice Padre, gloria a Dios. El caso es que no los divida ni los mutile. Únalos, pero tampoco los divida. Con esto termino, hermano. Escúcheme con atención. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. El segundo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tres, este es muy hermoso y les dio entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Dios los bendiga. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, y orad sin cesar. Amén. Impresionante poder ver cómo este hombre enseña, a pesar de sus limitaciones en las adiciones, sobre la palabra de Dios y sobre la Trinidad de Dios. Si este video te ha gustado, compártelo y síguenos en esta plataforma, Siervo Víctor Colón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Shalom.